¿Quién fue la primera mujer en la historia de la humanidad? Eva, diría casi todo el mundo. Pero ¿y si esa respuesta fuera solo la parte visible de algo cuidadosamente ocultado? ¿Y si el verdadero origen del conflicto entre lo masculino y lo femenino estuviera enterrado bajo capas de silencio, censura y miedo? Hay nombres que no fueron hechos para ser dichos en voz alta, y hay historias que nunca fueron contadas para mantener intacto un equilibrio frágil. ¿Qué pasaría si supieras que el principio de todo tal vez haya comenzado con una mujer que se rehusó a doblegarse y fue desterrada por eso? Su nombre resuena en susurros antiguos: Lilith. ¿Por qué algunas verdades necesitan ser escondidas por siglos enteros? ¿Por qué una figura tan poderosa fue borrada de la narrativa original y transformada en leyenda, demonio o delirio? Tal vez porque ella representa algo que aún hoy asusta: la mujer que elige, que confronta, que no se somete. Hay algo profundamente incómodo en ese arquetipo, como si mirar a Lilith fuera como encarar el lado más sombrío y salvaje del espejo. ¿Pero qué exactamente vio ella en Adán o en el Edén que la hizo decir no? ¿Y por qué eso aún nos perturba tanto? Si todo lo que aprendimos fue moldeado para confortar, lo que fue excluido nos amenaza. La historia de Lilith no fue olvidada, fue enterrada, como si el simple acto de recordar su nombre fuera un peligro, una convocación al caos, una ruptura con lo sagrado impuesto. Ella no salió del paraíso, ella lo rechazó. Y ese gesto tiene implicaciones que atraviesan no solo la mitología, sino las estructuras emocionales que sustentan el mundo moderno. ¿Estás preparado para escuchar aquello que intentaron silenciar? Hay símbolos que no pueden ser comprendidos por la lógica, apenas sentidos como un escalofrío en el alma. Lilith es más que un nombre, es una idea prohibida, una sombra ancestral que habita el inconsciente colectivo, esperando ser redescubierta. ¿Qué representa ella? ¿Un mito o una memoria? ¿Un error cósmico o la primera rebelión de la libertad? Cada respuesta parece abrir aún más preguntas, como si la verdad se estuviera escondiendo detrás de las palabras que estás a punto de escuchar. Y una vez que entres en ese laberinto, no hay más cómo volver. Entonces, antes de seguir, pregúntate: ¿por qué nunca oíste esta historia? ¿Quién se benefició con tu silencio? ¿Y qué pasa con aquellos que osan romperlo? Hay una línea tenue entre lo sagrado y lo profano, y Lilith camina sobre ella como un susurro que nunca murió. Al cruzar ese portal, no vas a oír solo una narrativa olvidada. Vas a sentir el peso de algo antiguo despertando dentro de ti. Pero atención, este no es solo un video, es un llamado, y él exige que veas hasta el final. Hay nombres que no nacen solo del sonido, sino del susurro ancestral de aquello que fue olvidado por necesidad. Lilith no comenzó como un error, ni como un monstruo. Ella fue, primero, un símbolo. En antiguas tablas sumerias, ella surgía no como una amenaza, sino como una presencia que no podía ser controlada. La noche la reconocía, el viento la cargaba, y el miedo de los hombres se encargó del resto. En los rincones más viejos de la historia, Lilith era una diosa, señora de los vientos, del deseo, de los partos, de las sombras. Ella estaba en todo lo que no podía ser explicado con lógica, y por eso era peligrosa. El orden necesitó callarla, la religión domesticarla, el tiempo distorsionarla. Pero la memoria de ella no murió. Apenas se escondió donde el inconsciente colectivo guarda sus mitos más reales. Textos apócrifos y manuscritos olvidados la mencionan como quien enciende una vela en medio de la oscuridad. Ella reaparece en el alfabeto de Ben Sira, no como invención, sino como recuerdo que resurge cuando el silencio comienza a pesar demasiado. Allí, ella no es creación secundaria, es igual. Es hecha del mismo polvo.
y por eso es insoportable para un mundo que solo sabe funcionar en jerarquía. Lo que fue hecho con Lilith no fue olvido, fue exilio. Las escrituras que la mencionan son las mismas que intentan apagarla con fuego. Pero algo resiste, como si el propio universo rehusara la desaparición completa de una figura que representa algo que aún palpita en lo íntimo. Un arquetipo que se rehúsa a morir, porque nunca fue solo un personaje, fue siempre espejo. Y tal vez sea por eso que su nombre aún resuena en pesadillas y sueños, en oraciones y en gritos silenciosos. Lilith no se fue. Ella apenas aguardó que los oídos ciertos estuvieran listos para oírla. Y ahora ella retorna, no para atacar, sino para recordar. Porque ciertas historias, cuando retornan, no traen información, traen transformación. No fue el pecado que la alejó del paraíso, fue la insubordinación. Lilith no cayó, ella partió. Y ese gesto cambia todo. Mientras Adán esperaba obediencia, ella exigía igualdad. Mientras el mundo esperaba silencio, ella respondía con voz. Y en aquel confrontamiento no fue el amor que venció, sino el poder. Ella se fue y llevó consigo un pedazo del misterio. Imagina el impacto de una mujer que, en el principio de todo, miró a los ojos del hombre y dijo, no, no al dominio, no a la posición inferior, no al orden impuesto por una lógica que no aceptaba el espejo de la igualdad. Y eso fue imperdonable, porque el mundo aún no sabía qué hacer con quien se elige por entero, con quien no se doblega. Lilith fue exiliada no por maldad, sino por autonomía, y esa palabra aún arde, autonomía femenina, elección plena, deseo no condicionado. Imagina cómo ese gesto resuena hasta hoy, en cada mujer que osa existir fuera del libreto, en cada hombre que se asusta con eso. Lilith no dejó solo a Adán, ella dejó el modelo, y eso la tornó eterna. Ella no pidió para volver, no imploró. No lloró por el retorno, fue al desierto. Hizo del exilio el propio trono, y eso es más peligroso que cualquier demonio, porque no hay nada más amenazador que alguien que, al ser rechazado por el sistema, elige crear un nuevo mundo, sola, salvaje, íntegra. Lilith no era contra el amor, era contra la sumisión, y tal vez por eso la figura de ella provoque tanto desconforto hasta hoy. Porque ella nos recuerda de algo que enterramos. La libertad tiene un costo, y el precio de la autonomía es la soledad inicial, pero hay una belleza profunda en ese desvío, una valentía que rompe con todo, y que aún hoy despierta en quien ya no acepta ser moldeado para caber. Después que Lilith se fue, no hubo luto, hubo sustitución. Eva fue moldeada, no del polvo, sino de la costilla. Un detalle que carga un peso simbólico brutal, de igual para inferior, de creación paralela para derivada. Y allí se estableció no solo una nueva mujer, sino un nuevo patrón, el de la aceptación, el del silencio, el del marco perfecto al lado del hombre. Eva no era mala, Eva era lo que el mundo esperaba, y por eso fue aceptada. Pero, ¿qué significa ser amada por ser conveniente? ¿Qué significa recibir cariño por abdicar de la propia voz? Eva representaba la paz, pero una paz que venía de la obediencia, no de la plenitud. Y en ese nuevo paraíso no había espacio para confrontamiento, apenas para consentimiento. La sustitución de Lilith por Eva es más que mitológica, es psicológica. ¿Cuántas veces lo que es auténtico necesita dar lugar a lo que es aceptable? ¿Cuántas Liliths, aún hoy, son silenciadas dentro de mujeres que eligen sonreír mientras engullen la propia esencia? El Edén continuó existiendo, pero a un costo, y la herida abierta permanece hasta hoy. Eva nos muestra lo que es ser elegida, cuando se acepta ser moldeada. Pero el alma no olvida. En algún lugar profundo, todas cargan la memoria de Lilith, el grito ahogado, la autonomía desterrada,
Y ese ruido se transforma en ansiedad, en dolor inexplicable, en voluntad de irse sin saber por qué. Es el eco de aquello que fue negado, pero nunca apagado. Y tal vez, en el fondo, el verdadero pecado original no haya sido comer el fruto, sino creer que era preciso dejar de ser entera para ser amada. La historia que comienza en el Edén no habla solo de creación, habla de elección. Y de cómo esa elección continúa siendo hecha todos los días entre ser aceptada o ser verdadera. Transformar a Lilith en demonio fue una necesidad no divina, sino institucional, porque figuras libres de más necesitan ser desacreditadas para que el orden permanezca. Así nació la narrativa de la mujer que chupa niñitos, que seduce hombres en la noche, que habita las pesadillas. No porque ella era mala, sino porque era libre de más para caber en la luz. La demonización de Lilith no habla sobre ella, habla sobre el miedo que tenemos de lo que no podemos controlar. Ella viró símbolo del sexo prohibido, del deseo incontrolable, de la mujer que no pide permiso para existir, y por eso fue condenada. Pero si observamos de cerca, esa condenación tiene gusto de deseo, de fascinación, de culpa proyectada. En verdad, Lilith representa aquello que muchos desean en silencio y rechazan en público. Ella es el lado no domesticado de lo femenino, la pasión que rasga, la entrega que no necesita de permiso. Y eso asusta, porque es más fácil odiar lo que nos seduce que admitir que necesitamos de él. Así, Lilith fue lanzada al infierno y encendió el fuego allá. Hay un motivo por el cual ella continúa apareciendo en leyendas, películas, músicas, sueños, porque la imagen del demonio es apenas una máscara para el arquetipo que palpita. Ella nunca dejó de existir, solo fue vestida con miedo para que nadie osara aproximarse. Pero el miedo no consigue apagar la verdad que late bajo la superficie. Y tal vez, en el fondo, todos sepan que el diablo de Lilith no es la maldad, es la libertad. Ella no corrompe, ella revela. Y revelar, muchas veces, es más peligroso que destruir. Porque una vez que ves lo que fue escondido, no da más para fingir que no sabes. Lilith no quiere destruirte, quiere recordarte de lo que eres capaz de ser. Carl Jung decía que aquello que no es traído a la conciencia se repite como destino. Lilith es exactamente eso. La sombra que habita el inconsciente colectivo, esperando ser integrada. No como monstruo, sino como parte del alma que fue rechazada. Ella representa todo aquello que nos enseñaron a temer, pero que pertenece a nosotros, aún así. En lo femenino, Lilith aparece como la rabia reprimida, la sexualidad negada, el grito no dado. En lo masculino, surge como miedo de la mujer intensa, como atracción y repulsa por la libertad ajena. Ella habita los sueños eróticos y las pesadillas emocionales, no como entidad externa, sino como fragmento del alma clamando por reconocimiento. Negar a Lilith es vivir incompleto. Es como andar con un lado del cuerpo adormecido. Ella es el recuerdo de que ser entero no es ser perfecto, es abrazar la contradicción. Y ese abrazo asusta, porque significa mirar para adentro y ver que tú también ya te exiliaste de ti mismo, que también ya expulsaste partes tuyas en nombre de la aceptación. Cuando Lilith es integrada, algo cambia. La mujer se torna entera. El hombre menos controlador. Las relaciones menos basadas en miedo y más en presencia, pero eso exige valentía. Exige atravesar el desierto donde ella se exilió y sentarse con ella, oír lo que ella tiene que decir, sin filtros, sin moralismos, apenas presencia, y en ese encuentro algo se cura, porque Lilith no quiere venganza, ella quiere reconexión. Ella quiere volver, no al Edén, sino al corazón, y cuando eso acontece, la sombra se transforma en poder, la rabia en verdad, el miedo en amor, pero no un amor dócil, un amor que arde, que libera,
que recuerda quién eres. Lilith fue borrada porque su existencia era una amenaza a la estructura. Si ella fue la primera, entonces Eva no fue la única. Si ella rehusó su misión, entonces había elección. Y si había elección, había libertad. Y la libertad es difícil de controlar. Por eso su historia fue arrancada de los libros, pero no del alma. Hoy, Lilith retorna no como venganza, sino como despertar. En un tiempo donde lo femenino busca reencontrar su voz, ella resurge como símbolo de todo que fue callado. Y no es coincidencia, es necesidad. El mundo está listo para oír lo que ella tiene que decir, porque ya no da más para fingir que el modelo antiguo funciona. Ella vuelve en los movimientos sociales, en los dolores emocionales, en los ciclos que se repiten. Ella vuelve en las mujeres que no aceptan menos, en los hombres que encaran su sombra, en los relacionamientos que piden más verdad y menos papel. Lilith no quiere dominar, ella quiere equilibrio, pero para eso es preciso recontar la historia, no con culpa, sino con conciencia, no con miedo, sino con verdad. Porque mientras la historia de Lilith continúe oculta, continuaremos aprisionados en mitades. Y el precio de eso es alto. Relaciones vacías, almas fragmentadas, vidas que no florecen. Lilith no es el fin del paraíso, es el comienzo de un paraíso real. Y tal vez, ahora, sea la hora de escucharla, de mirar para la sombra sin huir, de atravesar el miedo sin negar, porque cuando la historia es recontada, el alma respira, y lo que parecía demoníaco se revela divino. Ella está volviendo, y con ella algo dentro de ti también comienza a despertar. Hay ecos que no se oyen con los oídos, sino con el alma. Lilith, la sombra que recorrimos juntos, no es una leyenda perdida, es un espejo enterrado en las profundidades de la psique. Y ahora, algo dentro de ti sabe, tal vez no en palabras, tal vez aún sin forma, pero hay una sensación, como si una parte olvidada hubiera sido nombrada, como si el silencio, en fin, hubiera encontrado voz. ¿Y si todo que contaron sobre el mal fuera apenas un intento de contener lo indomable? ¿Y si aquello que más tememos en las historias antiguas fuera justamente lo que más necesitamos recuperar en nosotros? Lilith no es el fin de nada. Ella es el inicio de un retorno, no al pasado, sino a la entereza, al punto exacto donde la herida se encuentra con la cura. Ella nos llama no para la guerra, sino para el reconocimiento de lo que fue exiliado dentro de cada uno. ¿Lo sientes? La vibración que aún palpita en el pecho no es fantasía, es memoria, es ancestral, es el cuerpo recordando que libertad no es desorden, es esencia. Que autonomía no es soledad, es integridad, que ser entero asusta porque trasciende el control. Y tal vez sea por eso que Lilith nunca muere, porque mientras haya alguien buscando su verdad más profunda, ella estará allá, observando, esperando, soplando. Ahora que viste lo que no puede más ser invisible, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a aplicar en tu vida ese reencuentro con lo que fue negado? Escribe en los comentarios, no lo que te pareció, sino lo que despertó. Porque este video no termina en sí, él es solo la apertura de una puerta, y tal vez de una herida antigua que finalmente quiere cicatrizar. Si este viaje te conmovió, entonces tienes que ver el video anterior, donde revelamos la verdad oculta que el Papa Francisco susurró sobre Jesús antes de partir. Una conexión profunda entre lo que se le negó a lo femenino y lo que se silenció de lo divino. Dale clic ahora y continúa esta travesía por lo que nos fue escondido. Dale like, comparte y suscríbete, pero hazlo no como quien consume contenido, sino como quien responde a un llamado, porque en este canal cada historia es una llave, y tú acabas de encontrar la tuya.